CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 20 de junio de 2011. Saludos y abrazos a nuestros cibernautas que nos acompañan en el www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes en Canal 25 y también a los radioescuchas a través del grupo Utris Radio GD Radio. Pueden enviar sus comentarios. La semana anterior ocurrieron varios hechos de suma relevancia para el país, algunos de ellos. La elección del presidente de la Corte de Cuentas de la República, que recayó en manos de Gregorio Sánchez Trejo y dos magistrados más, incluyendo a Andrés Rovira, secretario general de la agrupación legislativa GANA. Además, se dio la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. A esto se suma la controversia sobre el decreto 743 y las reformas electorales para 2012. Para conversar sobre estos temas está con nosotros en nuestros estudios Luis Mario Rodríguez. Él es el director del Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Luis Mario, bienvenido, un gusto. Buenos días, William, gracias por la invitación. Bueno, Luis Mario, para comenzar, me interesa que exploremos de manera rápida entonces los temas más inmediatos a la semana que recién ha pasado, y es la elección de funcionarios de dos instituciones, Corte de Cuentas de la República y el Tribunal Supremo Electoral. Comencemos por la Corte de Cuentas de la República. ¿Cuál es su apreciación general de esto? Bueno, William, en FUSADES hemos tenido una labor ya por varios años de fortalecimiento institucional a través de estudios que hemos realizado junto con universidades y centros de investigación de alto prestigio europeos y norteamericanos. En el Departamento de Estudios Legales, a partir de 2005, se discutió con claridad cuáles eran aquellos elementos que necesitábamos para fortalecer principalmente la transparencia en el país. Uno de ellos era la Ley de Acceso a la Información Pública, que ya se aprobó a través del liderazgo que tuvo el grupo promotor, donde FUSADES era parte, y otro era modernizar la institución Contralora del Estado. Entonces, esta última, digamos que más que la elección de personas, tenemos una deuda en fortalecimiento legal al interior de la Corte de Cuentas. Su engranaje, digamos, institucional debe ser revisado. Nosotros hemos venido proponiendo que se reforme la Constitución para que se elija con mayoría calificada a los titulares de la Corte de Cuentas de la República. Se ha venido proponiendo que se tomen las decisiones de manera colegiada al interior de la Corte de Cuentas. Se ha venido también hablando que la transformación de la Corte de Cuentas en un ente contralor despartidizado es importante, y en consecuencia ahí tenemos también un error, digamos, que hay que corregir, en el sentido que no deberían estar representantes de partidos políticos al interior de la Corte de Cuentas de la República. Es correcto que la Asamblea discuta y elija como lo hace con otros funcionarios de segundo grado, pero es un error hacerlo y elegir a personas que tienen cargos en partidos políticos. Bueno, tenemos el caso concreto de Andrés Rovira, es el secretario general del grupo legislativo GANA, del partido GANA, es decir, ahí hay una claridad de línea política al interior de la Corte de Cuentas, es decir, igual a como tenía el PCN en la pasada administración, ¿no? Precisamente es lo que los estudios de FUSADES han venido diciendo. Hay que despolitizar la institución y, por supuesto, para no generar un ambiente donde se considera que las instituciones están respondiendo a los partidos, lo ideal es que se elijan personas que tengan una trayectoria no política. El hecho de pertenecer a un partido no es ningún pecado, pero entrar a una institución a través de votos de los partidos, siendo miembro de un partido, probablemente no sea lo más adecuado. Ahora, el titular, en este caso, don Gregorio Sánchez Trejo, nosotros confiamos en la decencia que él ha tenido en los cargos que ha desempeñado. Ha sido Procurador General de la República y digamos que es una persona que dentro del gremio de abogados es muy respetada, en San Miguel igualmente, en la sociedad migueleña, y creemos que va a poner al servicio o pondrá al servicio de la sociedad el capital
institucional que ha logrado en los últimos años. Ahora, Luis Mario, pero ¿no será que le han colocado de alguna forma candados? Claro, Gregorio Sánchez Trejo, en aquel momento se ha hablado de que ha contado con mucho respaldo del Partido Demócrata Cristiano, aunque desde luego no ha tenido una militancia activa, pero ahora vemos a Andrés Rovira, por ejemplo, como magistrado, y él ya sabemos el cargo que tiene. Entonces, ¿no será que aunque él pueda o quiera hacer cambios al interior de la Corte de Cuentas de la República, le han colocado candados que lo van a inhibir de hacer eso? Bien, el nuevo presidente de la Corte sabe que la sociedad lo estará observando. Y quizás como no había sido en el pasado, ahora el control social demanda instituciones serias. En consecuencia, lo que don Gregorio Sánchez Trejo haga ya no será visto únicamente por una élite intelectual en el país. Tenemos ahora más profesionales, jóvenes que están conscientes que es necesario fortalecer la institucionalidad y en consecuencia, si hay fallos u omisiones de parte del nuevo presidente de la Corte de Cuentas, inmediatamente estoy seguro que la presión social va a ser bastante fuerte hacia su presidencia. Debo hacer una pausa, pero cuando regresemos explíquenos qué tanto puede hacer Gregorio Sánchez Trejo, si siendo que todo el andamiaje legal de la Corte de Cuentas sigue tal cual ha estado. Vamos a la pausa y regresamos. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios, desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica, Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Luis Mario, les dejaba plantear la interrogante entonces, ¿qué tanto podrá hacer don Gregorio Sánchez Trejo como presidente de la Corte de Cuentas de la República, siendo de que no ha habido ninguna reforma? Es decir, usted me planteaba el marco en el que ustedes aspiraban, como desde FUSADES, que la Corte tuviera un andamiaje distinto para poder tener mejor funcionalidad y sobre todo ser quizás más transparente en el fondo, ¿va? Pero el punto es, ¿qué tanto puede hacer él, siendo que cuenta con la misma estructura legal y no solo eso, sino que tiene ahí, por ejemplo, a Andrés Rovira y a otros más que responden a los partidos políticos? Digamos, hay que confiar en primer lugar, como lo decíamos antes, que las instituciones estarán vigiladas por la sociedad y que en consecuencia las omisiones que se vayan cometiendo en el sentido de no señalar deficiencias en el uso y gasto público que no haya cumplido la ley, digamos que van a ir pesando en el currículum de los funcionarios. El nuevo presidente de la Corte de Cuentas tiene un reto importante y digamos que al no existir en este momento reforma que haga que las decisiones se tomen de manera colegiada, en principio el andamiaje legal de la Corte lo que hace es que el presidente de la Corte resuelve y luego esto es conocido en las instancias respectivas que tiene la Corte de Cuentas y donde van a conocer los magistrados. Los magistrados probablemente tengan una visión diferente, confiemos que la que sea o la que se imponga sea la jurídica, a la que tenga el presidente de la Corte de Cuentas, pero él en principio decide solo y esto significa que aunque haya de parte de quienes ingresaron con él una visión probablemente más partidaria que la que tenga don Gregorio, él, digamos, está claro que debe responder a lo que la ley le diga. Y hay que hacer el símil con la Sala de lo Constitucional,
Y creo que eso para todos los funcionarios debería ser una aspiración. No estamos ni mucho menos haciendo una apología de los 4 magistrados en una defensa a ultranza de las personas, pero creemos que el ejemplo que ellos están dando ahí, cumpliendo la ley, debería ser tomado por otros funcionarios nuevos en otras instituciones. A ver, Luis Mario, desde FUSADES ustedes esperaban algo diferente a lo que en buen sentido de la palabra parió la Asamblea Legislativa. Es decir, o era lo que ustedes creían que iba a ocurrir. Le pregunto esto porque, bueno, uno escuchó por 20 años al FMLN haciendo planteamientos, me parecían a mí bastante serios, bastante responsables sobre cómo debía ser la Corte de Cuentas de la República, sobre cómo debía actuar para combatir la corrupción en el país. Pero hoy lo que vemos es prácticamente un poco más de lo mismo. No sé si es la misma impresión que tienen ustedes, pero tal parece que lo que han cambiado son ciertos actores nada más bien las figuras o los personajes. Nosotros en FUSADES, William, intentamos hablar de temas integrales. Nuestro presidente decía hace poco en una entrevista en este mismo medio que estamos aprendiendo a utilizar la democracia, que estos 20 años después de los acuerdos de paz hemos, digamos, tenido para ir consolidando nuestro sistema de partidos y nuestro sistema electoral. En ese sentido, nosotros lo que creemos es que se está agotando, si no es que ya se agotó, la reforma política de los acuerdos de paz. En tal sentido, hay que revisar el andamiaje jurídico de las instituciones. En consecuencia, nosotros pensamos que dentro de la Asamblea Legislativa, por supuesto, hay discusiones, hay negociaciones, hay diálogos entre los partidos políticos que deberían estar limitados por una legislación que fuera, digamos, menos permisiva de la que ahora tenemos. Si tuviéramos, por ejemplo, un andamiaje legal que exigiera Corte de Cuentas con 56 votos, que exigiera que no estén afiliados a partidos políticos los miembros de la Corte de Cuentas de la República, además de otros requisitos académicos, profesionales, de publicaciones, de trayectoria relacionada con la función que se va a hacer, pues probablemente todos los partidos políticos estarían actuando de manera distinta en la Asamblea. Ahora, pero ¿quién es el llamado a hacer esto? Digo porque Arena estuvo 20 años efectivamente en el poder, tampoco hizo ese tipo de reformas. El FMLN llega al poder y, no sé, hoy por hoy yo no veo ninguna señal en el FMLN que quiera entrar por ahí también. Bueno, la reforma electoral debió ser iniciada por los partidos políticos mismos. En consecuencia, el retraso en iniciar la reforma política se dio, lamentablemente, por una falta de acción de la Asamblea Legislativa. ¿Quién la tuvo que iniciar? 18 años o 19 años después, la Corte Suprema de Justicia, a través de una resolución, donde ahora ha movilizado, ha dinamizado el sistema a través de esta discusión que estamos teniendo con la reforma electoral, que todavía tiene ahí sus elementos que son negativos, pero se está dinamizando. ¿Quién es el llamado entonces a revisar todo el andamiaje de las distintas instituciones que se crearon con los acuerdos de paz o que se reformaron con los acuerdos de paz? Deberían ser los mismos partidos políticos, agregándole ahora un componente importante que somos todos los que estamos en organizaciones dentro de la sociedad civil y que podemos perfectamente, a través de estudios, a través de análisis comparados, ir orientando esa discusión para modernizar las instituciones. Bueno, pero hoy por hoy los partidos políticos no parecen interesados en esto. Más bien al contrario, uno ve a los partidos políticos en general colocando obstáculos. Los partidos políticos responden a la opinión pública y saben que cada vez más la sociedad exigirá de ellos un cambio de actitud. Hemos visto en las últimas semanas por el 743 una serie de protestas dentro del marco legal que han hecho primero que un partido retroceda y que veremos las consecuencias que tiene para el otro partido mayoritario que no quiere dar sus votos para derogar. ¿Usted cree que esa misma dinámica es la que se puede seguir imponiendo en adelante? Estamos convencidos en FUSADES que la sociedad tiene un rol importante para el dinamismo político. Bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos, quiero que me explique un poco más esto de que ustedes creen que se está agotando la reforma política de los acuerdos de paz. Es decir, ¿estamos en crisis o no? Vamos a la pausa.
Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Luis Mario, dejo para un poquito después la pregunta que les dejaba planteada sobre lo que usted planteó anteriormente en torno a, yo le decía si estamos en crisis o no, pero es que Moisés Rivera nos está escribiendo desde San Salvador, dice, ¿cómo podrá agilizar y beneficiar la ley de transparencia o acceso a la información para ejercer contraloría a nuestros funcionarios? Es importante la pregunta. Resulta que, bueno, lamentablemente una observación de la Presidencia de la República ha retardado la entrada en vigencia de la ley a un año más, prácticamente que se va a cumplir marzo o abril del 2012, pero digamos que en este momento está entrando en vigencia distintas disposiciones para empezar a montar lo que va a ser la entidad que vigilará porque los ciudadanos tengamos acceso libre a la información pública. Ahora vamos a poder como ciudadanos pedir los expedientes, por ejemplo, de licitaciones públicas que se hayan realizado dentro de las instituciones del Estado. Vamos a poder revisar procesos que hayan fenecido, obviamente no los que estén, digamos, en proceso, porque ahí se estaría violentando el debido proceso, pero sí los ciudadanos ya no tendremos que esperar un año, 2 años a que nos resuelva la Corte Suprema cuando solicitamos información. Yo recuerdo en el caso de muchas instituciones que ciudadanos tenían que acudir a la Corte amparándose en un artículo de la Constitución que permite el derecho de petición. A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, todos los funcionarios estarán obligados a entregarle a los ciudadanos ágilmente aquellos procesos, sea licitaciones, contrataciones, causas fenecidas en contra de aquellos que hayan incumplido la ley, para que se revise por parte de los ciudadanos si se han hecho bien las cosas. Bien, vuelvo entonces sobre la pregunta. ¿Estamos en crisis en este momento? Le pregunto esto porque usted dice que se está agotando la reforma política derivada de los acuerdos de paz de 1992. Nosotros no vemos una crisis, nosotros vemos una oportunidad de reforma política como nunca la habíamos tenido. Resulta que los acuerdos de paz primero transformaron la Fuerza Armada en una Fuerza Armada subordinada al poder civil. Ahora hay que revisar que esa subordinación y que ese papel de la Fuerza Armada no se esté trastocando porque se está utilizando para acciones que tienen que ver con la seguridad pública. ¿Hay temor sobre eso? Bueno, lamentablemente puede haber contaminación de efectivos de la Fuerza Armada por toda la penetración que el mismo presidente de la República y las autoridades de seguridad pública han dicho del crimen organizado a las instituciones. Debemos revisar a la Policía Nacional Civil, que es uno de los grandes éxitos de los acuerdos de paz, pero que lamentablemente tenemos ahora, pues digamos, una policía que está demandando más recursos, está demandando una transformación que le permita tener más elementos ya, y que permita en teoría combatir y también depurar al interior de la policía misma. En el caso de la PNC siempre he consultado sobre este tema a nuestros invitados cuando hemos abordado el punto específico, Luis Mario, y es sobre el hecho de que si la Policía Nacional Civil a estas alturas, ¿no será que su papel, su misión, su visión ya se agotó también? Es decir, se creó una Policía Nacional Civil posterior al fin de la guerra, respondía a un momento específico, pero ahora ¿será que la PNC no solo requiere de más instrumentos, de más policías, sino revisar su estructura, su soporte en términos legales y también de objetivos en la sociedad? Digamos que en el tema de la Policía Nacional Civil lo que se ha cumplido
a medias es que esté un civil al frente de la policía misma, porque hemos tenido gobiernos que sí han puesto civiles y otros que han puesto luego oficiales o miembros de la Policía Nacional Civil. Entonces, veamos en Colombia quién lideraba el ejército en los años en que ha tenido una merma importante las FARC, un civil, en este caso el actual presidente Santos. Sí, claro. Entonces, quizás esa visión de hacer de la corporación algo más dinámico, más efectivo, y que no hayan esas diferencias de bandos al interior de la Policía Nacional Civil, que recordemos que es el producto de la Fuerza Armada, Sí, las con la cuotas. exguerrilla, las cuotas, Exacto. puede complicar. Otro déficit que vemos en el tema de los acuerdos de paz en materia de reforma política es precisamente lo que estamos ahora intentando dinamizar, que es el tema de la reforma electoral. Allá, si bien se transformó el Consejo Central de Elecciones en el Tribunal Supremo Electoral y se aprobó un nuevo código electoral que ha tenido hasta el 2007 más de 180 reformas, hemos de estudiar ahora reformas de fondo que permitan profundizar De y acuerdo. fortalecer la democracia representativa. Ahora, pero ¿quién ¿No? dinamiza eso? Es decir, si los mismos partidos políticos de alguna forma se están convirtiendo en obstáculo o en retranca a la posibilidad de avanzar, entonces, ¿quiénes son los llamados ahora a liderar esto? Al momento de los acuerdos de paz, los partidos políticos ya existían, es De cierto, acuerdo. el Frente no, era en ese momento la exguerrilla, pero igual los partidos políticos tuvieron que cumplir lo que la sociedad misma representada en todos los actores que negociaron la paz acordaron. Ahora, 20 años después, veámonos frente al espejo de procesos como el español, como el chileno, como el peruano, allá con la Moncloa en el Perú, en España, en el Perú, con el tema del Acuerdo Nacional del Perú, en Chile después de Pinochet, toda la reforma que se hizo fiscal y para que los partidos políticos se fortalecieran. ¿Qué ha sucedido en el país que no hemos logrado dinamizar, por ejemplo, la reforma política? Necesitamos un mayor protagonismo de la sociedad civil, necesitamos mayor conciencia de parte de los partidos políticos, de las cúpulas y de las nuevas generaciones que van entrando. Entonces, ese agotamiento de la reforma política de los acuerdos de paz no es negativo, al contrario, nos permite revisar requisitos de aquellos funcionarios que van a entrar a instituciones como la Corte Suprema de Justicia, nada menos FUSADES, ha suscrito un convenio con la misma Corte Suprema, con la Matías Delgado, con la UCA y con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional para revisar el mecanismo de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso es positivo en una sociedad 20 años después que logró los acuerdos de paz. Bueno, vamos a otra pausa comercial y cuando regresemos hablemos de la elección de funcionarios del Tribunal Supremo Electoral. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Nos ha escrito a través del Facebook Héctor Llanes, dice William, esa elección en la Corte de Cuentas parece que es para tapar los desórdenes financieros que se dieron con don Tony Saca, por lo tanto no se vale, es la misma rueda de caballitos, estos politiqueros que de académicos no tienen nada, no pueden gobernar ni sus propios hogares, por lo tanto tenemos que
echar a andar, dice, los plebiscitos para poner gente centrada y preparada, no para cubrir ni robarle al pueblo, lo que es, bueno, ahí se terminó la frase del amigo. Pero bueno, hay un planteamiento ahí, Luis Mario, que tiene que ver justamente con algunas palabras que se han comenzado a escuchar en medio de toda esta discusión alrededor del 743, y es sobre el plebiscito, el referéndum. Algunos dicen que hay otros actores o sectores interesados en caminar más, aprovechando todo este movimiento, caminar más por la ruta, por ejemplo, del socialismo del siglo XXI con Hugo Chávez. ¿Cuál es su opinión? Bueno, las manifestaciones públicas como las del amigo son de las que hablamos, donde la sociedad civil está tomando conciencia clara que las instituciones tienen que funcionar. Hasta hace 1 año, 2 años quizás, a la gente le interesaba más tener un buen salario y tener un acceso claro a servicios como educación y salud, pero también se está dando cuenta una masa importante de la sociedad que la institucionalidad importa y que sin ella las empresas visualizan inseguridad, inestabilidad y en consecuencia no generan empleo. Entonces, lo que estamos viendo acá es una manifestación que representa cómo los ciudadanos quieren que se dinamice el sistema político. El tema de los referéndums, los plebiscitos, nosotros en FUSADES somos o tenemos como principio la defensa de la democracia representativa. Eso significa una democracia que está basada en aquellos procesos o procedimientos que permiten que los ciudadanos, a través de nuestro voto, elijamos a quien nos representa. La manera de fortalecer esa democracia representativa es con la reforma electoral que estamos ahora impulsando, tratando de que se vote por persona y no por bandera, con la aprobación de una ley de partidos políticos que trate de vigilar el financiamiento de los partidos y evitar que haya ahí lavado de dinero, con transformaciones en el Tribunal Supremo Electoral, dividiendo o separando las funciones jurisdiccionales de las administrativas. En consecuencia, creemos que el tema de plebiscitos o referéndum son mecanismos que han utilizado otros países que tienen democracia representativa, como por ejemplo Costa Rica, que lo utilizó de manera adecuada, preguntándole a los ciudadanos si querían o no adherirse al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, o por ejemplo en Suiza, que le preguntaban también acerca de si querían o no adoptar la moneda en la Unión Europea. Pero entonces ese mecanismo se puede utilizar. Lo que pasa es que está siendo mal utilizado. Y lo que hay que prever en una discusión seria, de mucho análisis, es para qué casos se deberían utilizar. Porque en el caso venezolano se han utilizado para hacer que las personas que están en el poder prorroguen su estadía en el poder de manera simple y sencillamente sin límite. Entonces, la democracia representativa se puede fortalecer con instrumentos que no vayan a debilitar la democracia misma, ¿verdad? Y en consecuencia hay que tener una discusión, digamos, de fondo como la que tuvimos en los acuerdos de paz. Y por eso cuando decimos que se agotó, esos temas también no hay ningún problema en debatirlos y discutirlos. Perfecto. ¿Verdad? Bueno, volvamos al punto que dejaba planteado y es sobre la elección de magistrado propietario y suplente del Tribunal Supremo Electoral. Toda la discusión que se abrió fue a partir de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿no? Cuando en el caso de Julio Moreno Niños y el magistrado suplente. Se suponía que el personaje que iba a llegar o quien debía ser electo tenía que provenir de la sociedad civil. Pero bueno, finalmente, Luis Mario, quien quedó de magistrado propietario es alguien que fue representante legal del organismo de inteligencia del Estado. Se supone que tiene militancia partidaria. Entonces, ¿en qué quedamos finalmente con esta elección de magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, nosotros insistimos en que estos puntos no los podemos ver de manera aislada. Creemos que la reforma electoral que inicia a partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia luego vino moldeándose con otras sentencias. La primera es la que nos permite votar por persona y no por bandera. La segunda es la que tiene que ver con el cumplimiento de la ley por parte del PCN y por parte del PDC. La siguiente es la que tiene que ver con la elección del magistrado Julio Moreno Niños, que se dijo que era inconstitucional y que había que cumplir la ley. Estas dos, del PCN y PDC, y la de Julio Moreno Niños, lo que nos dicen para el futuro es, miren, cumplan el código electoral, porque no es posible que
cuando se someten a una elección y respeten el código electoral como se debe respetado. En consecuencia, la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral lo que tiene es, o lo que presenta es una preocupación como la que se tenía también en el pasado. Ahora resulta que probablemente la cuota de poder mayor la tendrá la izquierda, en el pasado la cuota de poder mayor la tuvo la derecha. Como FUSADES lo que estamos intentando es que el Tribunal Supremo Electoral, como otras instituciones, también sea despolitizado. Si no se quiere por parte de los partidos políticos quitar la representación partidaria al interior del Tribunal Supremo Electoral, que de por sí es un defecto, entonces introduzcamos la ciudadanización al interior del Tribunal Supremo Electoral. Hagamos partícipe a la sociedad civil al interior del TSE. ¿Por qué? Porque entonces, así como la lógica en los acuerdos de paz, cuando se reformó la Constitución y se integró el Tribunal Supremo Electoral, es que hubiera vigilancia mutua, ¿ya?, con un mediador que iban a ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora probablemente, al haber madurado esos acuerdos políticos de los acuerdos de paz, hay que incorporar a los ciudadanos. Perfecto, vamos a hacer otra pausa comercial y volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Sí. Luis Mario, hablemos entonces ahora del decreto 743, porque tengo la impresión de que de todas maneras todo esto también está amarrado con reformas electorales y con toda la gestión que estaba haciendo la Sala de lo Constitucional en la emisión de muchas sentencias. Pero bueno, ¿será que a estas alturas la Sala de lo Constitucional ha quedado en el limbo? Le digo en el limbo porque cualquier notificación que haya enviado a la Asamblea Legislativa, si no cuenta por la unanimidad, no está siendo admitido. O sea, hubo una resolución la semana pasada de la Asamblea en no admitir ninguna sentencia que viniera o notificación que estuviera únicamente por la mayoría y no por la unanimidad. Entonces, ¿será que en este momento hay una especie de limbo en todo esto? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que el mismo sistema legal ha dado una salida. Hay claridad en la Constitución con la inaplicabilidad de las leyes que el juzgador cree en casos específicos que violentan la Constitución, y en este caso la Sala lo que ha hecho es inaplicar un decreto que a todas luces violenta el Estado de Derecho. Nosotros hemos dicho que respetar las resoluciones de la Sala es darle la espalda a la Constitución. En consecuencia, pedimos en un comunicado, en un campo pagado, la pronta derogatoria del 743. Reiteramos ese pedido a todos los partidos políticos porque creemos que el mantener vigente el 743 violenta el Estado de Derecho. Hay una clara realidad. Las sentencias de la Sala están transformando el sistema político del país y eso es importante reconocerlo. Hubo en el pasado resoluciones con 4 votos en salas anteriores donde pues no había reclamos de los partidos políticos. Ahora, como se está, digamos, dinamizando el sistema político a través de las sentencias de la Sala, sí se está dando un reclamo y se están teniendo reacciones como la que estamos viendo con el 743. Luis Mario, el doctor David Escobar Galindo escribía un editorial la semana pasada y decía él, haciendo un análisis global de lo que está ocurriendo, pero hablaba también del caso de los magistrados, donde decía, bueno, ¿no será que también
los magistrados se están queriendo convertir en los grandes transformadores de este país, cuando deberían de tener quizás, más bien así un llamado a la prudencia, sí, a cómo deberían de responder o actuar cada uno de los sectores en este país. Pero ¿no será que también ha habido excesos de todas las partes? Bueno, nosotros creemos que la sala está cumpliendo su trabajo. No se le puede pedir a la sala que resuelva en un momento político determinado. No se le puede pedir a la sala cálculos políticos. La sala lo que debe hacer es cumplir la ley y en consecuencia sus resoluciones deben ser acatadas por todos los órganos de Estado. Cuestionar los fallos de la sala es cuestionar el Estado de Derecho y por tanto, si bien la sociedad también debe ser vigilante si la sala se excede, hasta este momento lo que hemos visto han sido resoluciones de casos que iniciaron por demandas que se presentaron cuando los magistrados no estaban aún en sus cargos en la Sala de lo Constitucional y lo que han hecho es lo que no hicieron otras salas, agilizar el fallo o los fallos, principalmente los relacionados con el tema electoral, 9, 10 meses antes. El primer fallo se dio en julio del año pasado. Que no lo haya cumplido la Asamblea, hombre, la sala no lo podía prever. Y que todavía estamos, por cierto, con un decreto aprobado la semana pasada que tiene los mismos defectos que señaló la Sala de lo Constitucional y que el presidente vetó. En consecuencia, ahí hay otro gran reto para el presidente, que es, en este caso, probablemente corregir lo que tiene que ver con el voto por bandera, porque hay otras disposiciones que sí creemos que son apegadas a derecho y que cumplen con la resolución de la sala. Es decir, ustedes apelan al buen tino del presidente de la República en vetar esa reforma tal cual ha sido enviada por los diputados. El presidente... Pero bueno, no fue eso lo que vimos con el decreto 743, a lo contrario, vimos una gran agilidad del mismo presidente de la República. Fíjese que en el caso de la reforma electoral, nosotros apelamos a que el presidente revise el decreto aprobado, porque en el tema del voto por bandera y en el tema del voto libre que pidió la sala, creemos que siempre hay un defecto legal. Creemos que con su secretario jurídico debe revisar si hay que vetarlo u observarlo para corregir ese específico tema, teniendo en cuenta que ahora sí se necesita agilidad del presidente. Por cierto, la que no se necesitaba en el 743. Ahora sí debe ser muy ágil en el momento que lo reciba, porque estamos a las puertas de un evento electoral donde ya los partidos necesitan revisar sus estrategias electorales y principalmente el Tribunal Supremo Electoral. Pero no entiendo, ¿a qué jugarán los partidos políticos? Es decir, saben perfectamente que tal cual se plantea este decreto del mecanismo de votación, que en el tema de las banderas y por diputados, por figuras, saben perfectamente que está violentando la sentencia de la Sala de la Corte Suprema. Entonces, ¿a qué estarán jugando? No quisiéramos creer que los partidos están prorrogando la entrada de la nueva reforma electoral para evitar su cumplimiento. Digamos que eso sería bastante negativo para la evolución del sistema democrático en el país. Queremos creer que hay todavía algún temor de los partidos respecto de la reacción que los votantes vamos a tener cuando se nos permita votar por personas, aunque siempre eligiendo candidatos de la lista que los mismos partidos han confeccionado. Es que ese es el tema que uno no logra comprender ni la sociedad. Los partidos políticos siguen existiendo, las banderas siguen en las papeletas, las listas de candidatos siguen confeccionadas por los partidos y lo único que cambia es que el ciudadano ahora dirá de esos candidatos propuestos por los partidos, quién debe entrar a través de los que tengan más votos. Bueno, pero sí, en el fondo lo que puede haber es el miedo de las cúpulas a que al final, por ejemplo, San Salvador, si tienen que presentar 24 candidatos a diputados, el ciudadano, el votante diga, yo quiero que el número 24 sea de número 1, ¿no? Dentro de la lista, y no que sea el número 1 como propone el partido. O sea, ¿a eso le tendrán miedo entonces? La verdad es que los partidos mismos, confeccionando ellos la lista, diciendo quiénes son los candidatos que van en la lista de diputados por cada circunscripción electoral, no deberían tener ningún temor. Claro, porque son sus mismos militantes los que van propuestos ahí. Y los que ellos mismos han elegido. Exacto. A lo que debería tenerle temor los partidos políticos es al agotamiento de la paciencia de los ciudadanos por la falta de representatividad en la Asamblea Legislativa, a la falta de evolución de un sistema
que agote de alguna manera ese uso racional de la ley que el ciudadano hace cuando no se cumplen las promesas de los partidos en la asamblea. Ahora, votando por personas, lo que tendríamos ahí primero es una identificación mayor de los ciudadanos con el candidato votado, de tal manera que la Contraloría Social se va a ver fortalecida o se fortalecería, porque podríamos pedirle cuentas al ciudadano o al candidato por el que votamos en una circunscripción electoral específica. Bien, vamos a hacer otra pausa y volvemos con más. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASA Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Luis Mario, a raíz de todo este zipizape que ha habido sobre este tema, ¿no será que en algún momento determinado pueden haber partidos o actores que estén jugando a un retraso en la entrada al desarrollo mismo de las elecciones de marzo del próximo año? Porque hay quienes han advertido de que esto lo que puede provocar es dificultades en términos de organización para el Tribunal Supremo Electoral de ese evento electoral. O sea, ¿no será que hay algunos que estén interesados en esto? Bueno, la reforma electoral ha hecho que los partidos políticos tengan que repensar toda su estrategia político-electoral de cara a las elecciones legislativas y municipales del 2012. En consecuencia, buscar diputados fieles, porque ahora son las personas, son los ciudadanos los que vamos a elegir el orden en que ingresan los candidatos a la Asamblea Legislativa, digamos que puede poner nervioso a un partido político. Sin embargo, creemos que al contrario, esto va a fortalecer a los partidos políticos, permitirá que hayan diputados con mayor criterio, con más personalidad. El hecho de ser, digamos, disidente en una votación, de no estar de acuerdo en una votación siendo militante de un partido, no significa que ese diputado esté en contra del ideario de ese partido. Al contrario, significa que hay diputados al interior de ese partido que son fieles a las promesas que hicieron a los ciudadanos cuando los eligieron. Ahora, le decía en el corte comercial que tengo la impresión de que de alguna forma la sociedad está aceptando más eso, es decir, lo está asimilando no como un problema de división de un partido, sino de fortalecimiento, como ocurre en Estados Unidos con demócratas o republicanos que votan en contra o incluso se alinean a favor de los republicanos siendo demócratas o viceversa. Es correcto, William. Conforme los ciudadanos vamos identificando liderazgos dentro de los partidos políticos y les vamos dando nuestro voto para que nos representen en la asamblea, esos liderazgos también saben que no solo deben responder a la cúpula y los lineamientos del partido, sino que también deben responder a aquellas aspiraciones que los ciudadanos tenemos cuando los elegimos y los llevamos a la asamblea. En consecuencia, todo cambio, como siempre se ha dicho, implica principalmente para un partido político, bueno, un temor lógico, natural, pero que tiene un límite. Y el límite debe ser la estabilidad política, democrática del país. Seguir aprobando reformas que tienen defectos constitucionales y que podrían ser vetadas u observadas y retrasar el evento electoral no es responsable por parte de los partidos políticos. Peor aún,
si no se observa o veta y se sanciona con ese defecto la última reforma electoral aprobada la semana pasada, ponemos en riesgo la validez, muy probablemente, de las próximas elecciones en el 2012, porque algún ciudadano podría simple y sencillamente ir a decir que ese sistema electoral utilizado para las elecciones del próximo año tenía un defecto de fondo, porque no se permitió que se diera el voto libre por parte de los ciudadanos, en el sentido que... O sea, el riesgo de que se anule una elección. Digamos, o sea, podría ocurrir. Nunca ha pasado, pero puede pasar. Nunca ha pasado y es muy peligroso. Por eso el llamado al presidente de la República, en este caso, para que revise la reforma, principalmente en lo que tiene que ver con el voto por bandera, es importante. Hay, digamos, ahí defectos claros. Si el presidente corrigiera lo que tiene que ver con cómo se va a contabilizar el voto por bandera, haciendo que este voto se utilice únicamente para el cálculo de cuántos escaños gana un partido en un departamento, no hay ningún problema, porque después, ¿quién entra? El candidato más votado. Pero si el presidente permite que quede la reforma como la aprobaron, en el sentido que los votos por bandera, si le ganan a los votos por persona, entonces el orden de los candidatos de la lista que va a preponderar es el dado por los partidos, o aunque no gane el voto por bandera, sino que gane el voto por ciudadano, si los votos por bandera se distribuyen equitativamente entre las primeras posiciones de la lista, haciendo que gane el que no fue más votado, ahí hay una violación. El presidente está obligado a que las próximas elecciones sean legítimas y que no tengan problemas constitucionales. Bien, vamos a la última pausa comercial y volvemos al cierre. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, nos quedan 5 minutos. Luis Mario, en perspectiva entonces, ¿cómo se ve el país, el rumbo del país para en adelante? Esta administración ya tiene 2 años, va sobre el 3er año, ha habido cuestionamientos en el pasado porque se supone que es un gobierno que todavía no arranca, con dificultades, con aumento de la deuda externa, con muchos programas sociales, pero con mucho préstamo internacional para financiarlos. ¿Cómo se ve el país? Bueno, nosotros confiamos en varios aspectos. Primero, que esta reforma electoral se consolide y que la sociedad siga concientizándose que su poder es más grande que el poder mismo de los partidos políticos, porque son más los ciudadanos que eligen, obviamente, que los que no representan en la Asamblea Legislativa. En segundo lugar, confiamos en que el presidente de la República sabrá en estos 3 años enrumbar el país con los llamados de unidad. En el segundo año de gobierno que analizamos y que presentamos a la Nación el 1 de junio, hicimos señalamientos positivos y negativos, aciertos y déficits de la administración del presidente Funes durante el segundo año. Y digamos que hay grandes aciertos principalmente en materia democrática, porque no ha permitido que tengamos un desbalance democrático, por lo menos hasta el segundo año, que ponga en riesgo el sistema político del país. Claro, el famoso 743 y su sanción express queda ya registrada como un primer déficit democrático que vamos a señalar en el tercer año de gobierno del presidente Funes. Pero también creemos que hay una posibilidad grande que el presidente llame a un gran pacto que permita que
toda la sociedad encuentre temas comunes que nos hagan transformar al país. El presidente de FUSADES, don Francisco de Sola, nos ha dicho con claridad en FUSADES que en su administración como presidente de FUSADES quiere buscar y hacer eco del llamado de la unidad que el presidente Funes ha hecho durante muchas ocasiones. El presidente de Sola ha dicho también que es momento de hacer un alto en el camino y probablemente buscar un gran proyecto de nación. Y eso es importante que todos los ciudadanos lo interioricemos, porque hemos visto otras sociedades que 20 años después de haber logrado la democracia, están mucho mejor que nosotros. Nosotros vamos a cumplir 20 años de los acuerdos de paz el próximo año. Y versus como está España, que tiene 30 años, o como está Chile, que logró recuperar la democracia allá a finales de los 80s, ¿ya? Vemos cómo ahora tiene dinamismo económico, dinamismo social, dinamismo político, positivo. ¿Por qué no podemos aspirar a eso en El Salvador? Hemos evolucionado mucho, pero creemos que estamos en el justo momento de discutir temas de fondo. Ahora, pero el presidente de la República, en términos políticos, ¿no será que está demasiado débil en términos de los apoyos políticos que tiene? Porque en la Asamblea Legislativa, bueno, se le ha visto el respaldo de la agrupación legislativa Gana, del PCN, el PDC, y algunos momentos muy excepcionales del Partido Arena, pero de su partido, del FMLN, ¿qué estará pasando ahí? Vamos a ver, si el presidente Funes empujara la unidad nacional con el mismo carácter y la misma convicción con la que rechaza el socialismo del siglo XXI, creo que el país podría avanzar por un buen rumbo. El señor presidente ha dicho desde su campaña, y lo hemos podido constatar, que no pertenece a un partido político específico, aunque llegó por el FMLN, que su partido es azul, blanco y azul. En consecuencia, creemos que esa convicción, que es reconocida a nivel internacional, debería vaciarla a nivel nacional y hacer que todos los salvadoreños, bueno, confiemos en que eso es correcto y que él inicie una gran cruzada nacional por el desarrollo económico y social. Bueno, pero una cosa es el discurso, y el presidente sí ha reiterado sobre esto en algunos discursos, pero también de manera paralela con otros planteamientos ha sido bastante polémico con muchos sectores. ¿Cuáles son las señales concretas que ustedes han encontrado de esa posibilidad de entrar a una dinámica o una lógica de un pacto por la unidad, por ejemplo? Eso es muy cierto. En el informe del segundo año, en el capítulo que tiene que ver con las relaciones del sector privado y el gobierno, hemos señalado que la relación se deterioró respecto del primer año. El primer año el presidente pudo con claridad apagar los temores que tenía el sector empresarial con una eventual victoria del FMLN. Y durante el primer año se vio que el presidente pues no hizo, digamos, mayores trastornos de la democracia. En el segundo año el discurso cambió y hubo mucho choque. Nosotros creemos que el tercer año es el año en el que la relación, no solo con el sector privado, sino con la sociedad en general, debe ser mejorada y revisada por el presidente Funes. Perfecto, Luis Mario, se nos agotó el tiempo. Muy gentil. Muy bien, muchas amable. gracias, William. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos mañana siempre a la misma hora. Gracias por su fiel sintonía. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios, desde la sala de redacción de la prensa gráfica, Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES.
Luis Mario, le dejaba plantear la interrogante entonces, ¿qué tanto podrá hacer don Gregorio Sánchez Trejo como presidente de la Corte de Cuentas de la República, siendo de que no ha habido ninguna reforma? Es decir, usted me planteaba el marco en el que ustedes aspiraban, como desde FUSADES, que la Corte tuviera un andamiaje distinto para poder tener mejor funcionalidad y sobre todo ser quizás más transparente en el fondo, ¿va? Pero el punto es, ¿qué tanto puede hacer él, siendo que cuenta con la misma estructura legal y no solo eso, sino que tiene ahí, por ejemplo, a Andrés Rovira y a otros más que responden a los partidos políticos? Digamos, hay que confiar en primer lugar, como lo decíamos antes, que las instituciones estarán vigiladas por la sociedad y que en consecuencia las omisiones que se vayan cometiendo en el sentido de no señalar deficiencias en el uso y gasto público que no haya cumplido la ley, digamos que van a ir pesando en el currículum de los funcionarios. El nuevo presidente de la Corte de Cuentas tiene un reto importante. Hacer cambios al interior de la Corte de Cuentas de la República, le han colocado candados que lo van a inhibir de hacer eso. Bien, el nuevo presidente de la Corte sabe que la sociedad lo estará observando. Y quizás como no había sido en el pasado, ahora el control social demanda instituciones serias. En consecuencia, lo que don Gregorio Sánchez Trejo haga ya no será visto únicamente por una élite intelectual en el país. Tenemos ahora más profesionales, jóvenes que están conscientes que es necesario fortalecer la institucionalidad y en consecuencia, si hay fallos u omisiones de parte del nuevo presidente de la Corte de Cuentas, inmediatamente estoy seguro que la presión social va a ser bastante fuerte hacia su presidencia. Debo hacer una pausa, pero cuando regresemos explíquenos qué tanto puede hacer Gregorio Sánchez Trejo, si siendo que todo el andamiaje legal de la Corte de Cuentas sigue tal cual ha estado. Vamos a la pausa y regresamos. Con el seguro de salud de AXA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. En FUSADES hemos tenido una labor ya por varios años de fortalecimiento institucional a través de estudios que hemos realizado junto con universidades y centros de investigación de alto prestigio europeos y norteamericanos. En el Departamento de Estudios Legales, a partir de 2005, se discutió con claridad cuáles eran aquellos elementos que necesitábamos para fortalecer principalmente la transparencia en el país. Uno de ellos era la Ley de Acceso a la Información Pública, que ya se aprobó a través del liderazgo que tuvo el grupo promotor, donde FUSADES era parte, y otro era modernizar la institución Contralora del Estado. Entonces, esta última, digamos que más que la elección de personas, tenemos una deuda en fortalecimiento legal al interior de la Corte de Cuentas. Su engranaje, digamos, institucional debe ser revisado. Nosotros hemos venido proponiendo que se reforme la Constitución para que se elija con mayoría calificada a los titulares de la Corte de Cuentas de la República. Se ha venido proponiendo que se tomen las decisiones de manera colegiada al interior de la Corte de Cuentas. Se ha venido también hablando que la transformación de la Corte de Cuentas en un ente contralor despartidizado es importante. Y en consecuencia ahí tenemos también un error, digamos, que hay que corregir, en el sentido que no deberían estar representantes de partidos políticos al interior de la Corte de Cuentas de la República. Es correcto que la Asamblea discuta y elija como lo hace con otros funcionarios de segundo grado, pero es un error.
CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 20 de junio de 2011. Saludos y abrazos a nuestros cibernautas que nos acompañan en el www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes en Canal 25 y también a los radioescuchas a través del grupo Utris Radio G de Radio. Pueden enviar sus comentarios. La semana anterior ocurrieron varios hechos de suma relevancia para el país, algunos de ellos. La elección del presidente de la Corte de Cuentas de la República, que recayó en manos de Gregorio Sánchez Trejo y dos magistrados más, incluyendo a Andrés Rovira, secretario general de la agrupación legislativa GANA. Además, se dio la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. A esto se suma la controversia sobre el decreto 743 y las reformas electorales para 2012. Para conversar sobre estos temas está con nosotros en nuestros estudios Luis Mario Rodríguez. Él es el director del Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Luis Mario, bienvenido, un gusto. Buenos días, William, gracias por la invitación. Bueno, Luis Mario, para comenzar, me interesa que exploremos de manera rápida entonces los temas más inmediatos a la semana que recién ha pasado, y es la elección de funcionarios de dos instituciones, Corte de Cuentas de la República y el Tribunal Supremo Electoral. Comencemos por la Corte de Cuentas de la República. ¿Cuál es su apreciación general de esto? Bueno, William, en hacerlo y elegir a personas que tienen cargos en partidos políticos. Bueno, tenemos el caso concreto de Andrés Rovira, es el secretario general del grupo legislativo GANA, del partido GANA, es decir, ahí hay una claridad de línea política al interior de la Corte de Cuentas, es decir, igual a como tenía el PCN en la pasada administración, ¿no? Precisamente es lo que los estudios de FUSADES han venido diciendo. Hay que despolitizar la institución y, por supuesto, para no generar un ambiente donde se considera que las instituciones están respondiendo a los partidos, lo ideal es que se elijan personas que tengan una trayectoria no política. El hecho de pertenecer a un partido no es ningún pecado, pero entrar a una institución a través de votos de los partidos, siendo miembro de un partido, probablemente no sea lo más adecuado. Ahora, el titular, en este caso, don Gregorio Sánchez Trejo, nosotros confiamos en la decencia que él ha tenido en los cargos que ha desempeñado. Ha sido Procurador General de la República y digamos que es una persona que dentro del gremio de abogados es muy respetada, en San Miguel igualmente, en la sociedad migueleña, y creemos que va a poner al servicio, o pondrá al servicio de la sociedad el capital institucional que ha logrado en los últimos años. Ahora, Luis Mario, pero ¿no será que le han colocado de alguna forma candados? Claro, Gregorio Sánchez Trejo en aquel momento se ha hablado de que ha contado con mucho respaldo del Partido Demócrata Cristiano, aunque desde luego no ha tenido una militancia activa, pero ahora vemos a Andrés Rovira, por ejemplo, como magistrado, y él ya sabemos el cargo que tiene. Entonces, ¿no será que aunque él pueda o quiera